Esto es 6 grados, un podcast de Podimo y Filmin. Y al final del episodio te recomendaremos siempre un podcast y una película disponibles en ambas plataformas. Hola, fulanita. Hola, gitanita. Bienvenida, Paloma Rando, guionista, columnista y persona con la que más hablo a lo largo del día. Sí, bienvenida a este tu salón, que es como estar en el salón de tu casa Así cualquier es. día. Así es. Te pido muchas cosas. Pero no las suficientes. No me tientes. Te pedí que eligieras una película y tú elegiste... Yo elegí Laberinto de Pasiones. Uh-huh. Sí, pues porque es una película de Almodóvar, que ya para mí eso de base ya es una nota muy alta. Total. Y porque además me parece que es una película de la que no se ha hablado mucho, porque no es la primera, no es Pepi Lucibom, que todo el mundo recuerda y que todo el mundo tiene ahí como... Pues eso, esa película seminal de Almodóvar, su primera obra comercial y demás, pero me parece que tiene muchas cosas interesantes, que tiene un reparto muy interesante, que tiene una trama de bastante enredo muy peculiar y una mezcla de géneros alucinante, la verdad, de esas cosas que solo le salen bien a Almodóvar y que prácticamente en este sentido casi inventó él. Total. Habíamos pensado que era divertido en esta idea nuestra de los 6 grados de separación ver cómo unimos Laberinto de Pasiones, que es del año 82, con Maurice, la película de James Ivory, y dejar fluir lo sexual de manera libre en esta conversación. A ver qué nos sale. Es verdad esto que decías de Laberinto de Pasiones, que no se habla tanto, que yo he vuelto a ver después de mogollón de años y que me ha gustado mucho más de lo que pensaba que me gustaba, que me sucede mucho cuando vuelvo a ver pelis después de muchos años. Esta idea de que Madrid era la ciudad más divertida del mundo, donde una chica ninfómana se puede enamorar de un chico homosexual y vivir una gran historia de amor, con la cantidad de locuras que suceden en Laberinto de Pasiones y con todas las transgresiones que puedan caber en una narración. Todas caben, todas entran. Desde los niños probeta, de los que se habla al principio, esa madre castradora interpretada por Eva Siva, la que vemos ahí en la consulta del médico. En Pepi Lucibom también tiene el papel que es de encaje más particular, que es como una mujer a la que maltratan y que disfruta con la violencia, ¿no? Pero cabe todo, cabe Antonio Banderas, como tenemos ahí de bastante prota, cabe Imanol Arias, cabe Cecilia Roth. A mí me gusta mucho el arranque y me parece muy... Yo no sé si cuando rodaron la película ya tenían claro que esto era algo que iba a trascender, pero todo el paseo por el rastro, el rastro es algo tan significativo de esa época y de ese momento, que fíjate, Almodóvar sí siempre dice que el Laberinto no es exactamente el Madrid que vivió, es el Madrid que le gustaba pintar y una ciudad donde puede pasar cualquier cosa. Pasaban muchas más cosas y estábamos en un momento de explosión en la ciudad, pero me gusta mucho el retrato que hace de la ciudad, por fantasioso que sea, y partir del rastro para luego contar todo lo demás, esa terraza de la Bobia donde está Fabio McNamara, el momento de que overdose, todo eso, a mí me encanta. Es verdad que me pasa con Laberinto de Pasiones como con muchas pelis de Garci, que te gusta ver ese Madrid. Sí. O sea, es como... Ha cambiado tanto y en algunos sitios no tanto, porque precisamente el rastro es uno de esos sitios que parece que está como conservado es inmutable, ¿no? Los bares son los mismos, las calles siguen sin estar empedradas del todo. Pensaba en el personaje de Marta Fernández Muro, que era un poco una mujer blanca soltera busca sacada de la época, ¿no? Que está obsesionada con Sexilia, con el personaje de Cecilia Roth, que quiere ser ella hasta tal punto que en un momento determinado, en el que la chifladura ya se va de madre, se desdoblan en la misma persona. Marta Fernández Muro desaparece, la doblan durante 2 minutos, luego se olvidan incluso de doblarla y asumimos que los dos personajes que están interpretados por Cecilia Roth son una y otra, ¿no? Sí. Que además es ese personaje que huye de esa situación que si no fuera una comedia de Almodóvar sería horrible, pero que como es que la viola su padre y al mismo tiempo su padre tiene que encontrar su sitio también, ¿no? Hace unos años en una entrevista
que le hizo Manu Piñón a Marta Fernández Muro en una entrevista muy larga que le hizo para Vanity Fair. Marta Fernández Muro decía a ese respecto una cosa que a mí me hace mucha gracia, que decía, claro, es que tú ibas ahí, rodabas, pues y en ese momento tú estabas haciendo una película de Almodóvar y que tu padre te violara era lo más normal del mundo. O sea, como, vale, pues esto se rueda y se hace así. Es verdad que ahí está Luis Ciges interpretando al padre y joder, es verdad que es perturbador, sí. Como no va a serlo, porque además, digamos que la confunde con su madre o cree que es su madre. Es más, piensa que es su madre y que como tiene doble personalidad no se da cuenta porque hay muchísimo... elemento de psicología que está metido, está la psicóloga, está la lacaniana, que está obsesionada con el sexo, o sea, son como tropos que... es una película muy freudiana. Eso es, que sea, y ya desde el arranque, ese momento en el que van mirando los dos los paquetes a los tíos por el rastro, ya es el tema del que va la película, ¿no? Y el trauma de los dos protagonistas, que hay un momento determinado que a mí me sorprendió mucho, que los flashbacks que tiene Sexilia, que todos remiten a esa playa donde se explica por qué ella es como es y por qué... y porque tiene fotofobia, además, que es algo que la emparenta con Almodóvar. Eso es, y donde despuntan sexualmente tanto ella como el personaje de Imanol Arias, que coinciden. Sí. Visualmente es súper curioso porque tiene casi algo como de película de Romer, es un poco Polín en la playa, ¿sabes? Es como un poco pues ese halo de chica rubia tirada a lo largo y al mismo tiempo es súper pueril. Sí, muy inocente de alguna manera, con el momento de los niños todo eso. Para mí también, no sé por qué, siempre me recuerda a Hitchcock, no sé por qué, siempre pienso en como las explicaciones de los traumas de los personajes y demás, siempre me llevan ahí. Es muy curioso porque además yo creo que es la primera vez que en una película de Almodóvar se sale, bueno, que es su segunda, se sale de Madrid y se va de pronto a la playa en ese momento que, claro, grabaron prácticamente al gonzo con 4 duros. Es curioso también ese espíritu naif que tiene toda la película, que destila toda la película, que luego tiene una cinematografía que es muy concreta, que ahí tú ves el pulso de Almodóvar ya desde el principio, incluso en eso que parece que a ojos de cualquiera podría parecer improvisado y es todo lo contrario, pero tiene también se refleja en el tema de los diálogos. Hay uno que a mí me encanta, que es, no quiero equivocarme, dice, cuando el padre se va de viaje y le dice, se exilia a la amiga, dice, ¿tú quieres algo de Oslo? Y dice, uy, no, muchas gracias. Dice, pues nada, no le traigas nada. Es que es como... Es un absurdo, pero a mí me hace muchísima gracia. Sí. Mira la vinculación de Almodóvar ahí con los países nórdicos, porque Mujeres al borde de un ataque de nervios, cuando Julieta Serrano se monta en la moto camino del aeropuerto, lo que grita es ¡a Estocolmo! Total. Entonces ahí las capitales nórdicas bien señaladas en la filmografía de Almodóvar. Y también los terroristas islámicos, ¿sabes? Que es como el mundo árabe, fíjate qué mal se ha portado, cómo se ha portado conmigo. El mundo árabe que ya estaba en Laberinto de Pasiones, porque todo el momento Rizaniro, el Shah, la aparición del Galiné, por supuesto, ese maravillosa. Agustín Almodóvar en su momento como actor. Yo creo que es la peli donde tiene más frases de toda la filmografía de Almodóvar. Además es que hay un momento, yo lo había olvidado, que él salía, de repente digo, sí, es Agustín. Esa casa de esos terroristas en la cual hay 2 pósters, uno de Julio Iglesias y otro de Khomeini. Sí, los ídolos. Es maravilloso. Y ese personaje que va a ser nuestro primer vínculo, nuestro primer grado de separación para llegar a Maurice, que es ese Antonio Banderas con cara de crío. Sí, era un bebé. Que era un bebé que tiene un olfato súper desarrollado y por eso puede localizar a ese chico del que todos se enamoran, que es Imanol Arias, que qué guapo es Imanol, siempre lo ha sido, pero vamos, en esa época era impresionante, la verdad. Sí, es muy sorprendente la química que hay entre los dos, ¿no? Y cómo se naturaliza todo el hecho de que desde el principio de la película pues tú estás viendo a hombres ligar con hombres, que luego volveremos al tema en Maurice, y lo que en Maurice es un gran conflicto y vehicula la trama, aquí se vive ya con una naturalidad que probablemente vivían los que participaban de la película, pero que no era tampoco común en España y que, digámoslo de alguna manera, era transgresora. Es que además, si lo piensas, Laberinto de Pasiones, dentro de que es una película
muy transgresora y así evidentemente se presenta en la época, termina por ser convencional. O sea, al final son dos personas que tienen sexualidades atípicas o no normativas que terminan por convertirse en normativas. O sea, terminan por... Pero claro, es una historia de amor. Y que se enamoran. Es una historia de amor. Entonces, es una historia de amor. Es una película que apuesta por la fluidez, por la libertad, por hacer lo que te dé la gana y si se da, pues se da. ¿Sabes? Yo ahora ya me he encontrado contigo, ya no quiero con nadie más. Pues bueno, es una relación monógama convencional, al uso y canónica. Volviendo a Banderas, uno de los hitazos de Banderas es Evita, que también está como en absoluta plenitud. Yo le veía, cuando he vuelto a ver ahora la película, yo creo que he visto como 3 veces Evita. La banda sonora la habré escuchado, no sé, millones de veces, pero la peli no la he visto tantas veces. Es una película que me chifla, me parece un peliculón y defiendo a capa y espada. Banderas está increíble y Madonna está increíble. Y fíjate que viéndola después de unos años, he visto, de repente pensaba que Banderas se parece muchísimo a Darren Criss, que deberían hacer algo padre e hijo. Sobre todo el Banderas de esa época. Sí, es el corte del pelo también. Y la carita. Cierta fisonomía, se parece mucho. Tiene más cuerpo Banderas, o sea, tiene más como empaque, presencia, más envergadura, Banderas, pero es verdad que se parecen. Yo volviendo a ver Evita, me preguntaba, ¿cuántos cambios de vestuario de camarero tiene Antonio Banderas en esta película? O sea, como tiene esta parte de adaptación de musical y de llevar al cine un musical, que luego hablaremos de una película que está basada en una obra de teatro también, con lo cual aquí hay enjundia. A ver, yo creo que la traslación a puesta en escena de Alan Parker es muy interesante y está muy bien aprovechada en Evita y tiene recursos muy, muy acertados. A mí siempre me descoloca, pero esto ya son matices muy pequeños, que el momento del discurso en el balcón de la Casa Rosada, el plano es oblicuo y que tiende mucho a tirar planos oblicuos. Yo todo el rato pensaba, joder, quiero ver a Madonna de frente. O sea, quiero que me des un plano de Madonna, pues eso, un plano central de Madonna y en el mismo ángulo. Pero yo creo que está hecho a propósito y fíjate que la fotografía de Darius Hondy juega mucho con los contrastes y con los contraluces y para eso necesitas tener un encuadre y un tiro de cámara que no te dé una literalidad porque terminas por encontrar más matices y porque todo el rato yo creo que desde ese juego de encuadres que tú decías y tienes toda la razón, y también el tema de los contrastes de luz está todo el tiempo subrayando lo particular y lo poco fiable que son cada uno de los personajes. O sea, a mí hay una cosa que me saca de quicio cuando la gente dice que se niega a ver Evita, pues desde Borges hasta mogollón de gente que respeto, porque realmente piensan que ensalza la figura de Evita. Y Evita es una narración súper crítica. Totalmente. Tanto con Perón como con Evita. Los peronistas fueron de los primeros críticos de Evita y hay que acordarse de que cuando Evita se rodó, pues en Argentina se lió y que no tuvieron permiso para rodar en la Casa Rosada, casi in extremis, que eso es muy curioso. Para ellos es sacrilegio, claro. No habían conseguido, llevaban, pues me parece que un par de años de negociaciones para conseguir rodar en la Casa Rosada y lo consiguieron después de que Madonna se entrevistara con Menem. Lo que Madonna no consiga. Lo que Madonna no consiga. Y Madonna salió de la entrevista de la recepción con Menem con Menem, no con Medem. Un curioso lapsus. Y cuando salió de su charla, de su entrevista con Menem, dijo: ese hombre ha escrutado cada centímetro de mi cuerpo. O sea, como tuvo la sensación total de que no había quedado un milímetro de su cuerpo que Carlos Menem no... Qué perturbador. No mirase. Para que Madonna acuse para que Madonna diga eso. Y a partir de ahí rodaron. Evidentemente fue una película muy, muy, muy crítica, muy, muy criticada. Entonces, y a muchísima gente en Argentina no les sentó nada bien. Yo puedo entenderlo también, quiero decir.
Primero, es una película donde hay que 2 palabras en español, o sea... donde... Este tema vuelve, Sí, claro, o sea, estaba pensando totalmente, pues claro, el musical era en inglés. Que este año... con Emilia Pérez ha sucedido algo parecido en México, o ha despertado ciertas sensibilidades en México, por temas en algunos casos diferentes, pero en otros casos en común, siendo yo una defensora de Emilia Pérez y siendo una defensora de Evita. Evidentemente, Evita es deudora del musical que adapta, claro. No iban a cambiar. Y además, Evita es una película, para el que no la recuerde, que es continua musical. O sea que me parece que diálogos sin musical, sí, diálogos que no estén... Vaya, claro, como, sí, no hay... diálogos que no estén cantados, me parece que debe de haber 2 líneas de diálogo, una en el funeral, al principio, en el funeral del padre de ella, que se insultan. Digo, mira qué bien, aquí se insultan en español, porque... Sí. Y alguna tirando hacia el final, pero en ese sentido recuerda un poco a Los Miserables, en la idea de tenemos una partitura y esta partitura vehicula toda la narrativa de la película, en este caso, y vamos a muerte con ello. Muy criticada por eso. Y muy criticada también, pues, por otra serie de elementos. Yo también entiendo, había una cosa que me hacía mucha gracia volviéndola a ver, que es como, en esta película la única manera que tienen los argentinos de demostrar sus emociones es bailar tango. Están bailando tango sexys, están bailando tango tristes, están bailando tangos tensos, o sea, es como, hagas lo que hagas, ponte bragas, que diría Cecilia Roth en Pepi Lucibom, y baila tango, que diría Alan Parker en Evita. Siempre hay algo de tópico, es imposible renunciar a él, porque además siempre habrá algún productor que te diga, mete un poquito más de tango, y ojo, que no pasa nada, que a todo el mundo le gusta. Lo que sí es verdad que otro de los elementos que se criticó mucho fue precisamente la protagonista, que a mí me parece la elección perfecta. Bueno, sabéis que antes de Madonna iba a ser Michelle Pfeiffer. Sí, que madre mía, en fin, santo con 2 pistolas, con sinceridad, y Michelle Pfeiffer canta bien, pero hay algo en la combinación de vulgaridad y ambición de Madonna, que es Evita. Bueno, o sea, y es que además tú es imposible no leerlo casi como una biografía de la propia Madonna, claro. O sea, que tiene mucho que ver, viendo la película otra vez, trasladas muchas cosas de también cierto mesianismo que tiene Madonna, era cierto mesianismo que tenía Evita, esa cosa de los desfavorecidos, pero al mismo tiempo los focos a mi persona. Eso es. Esa combinación. Y los focos, ahora que lo dices, no sé si la elección del director de fotografía vino por Alan Parker o por Madonna, porque es un director de fotografía que había trabajado con ella en el vídeo de Fever, que era un habitual o que ha sido un habitual colaborador de Fincher, que también tiene, como sabemos, íntima conexión con Madonna. O sea que hay muchísima cinematografía, ya no porque las escenas de grandes multitudes estén hechas con un pulso alucinante, sino porque también en los espacios pequeños y en los momentos sociales, en la intimidad de Perón y de Evita, va a cada uno, incluso en los apartes del personaje Che de Antonio Banderas, que siempre se insistía, no es el Che Guevara, se llama el Che, pero es como la conciencia del pueblo, de alguna manera simbólica. Esa manera de conformar y de distribuir cada uno de los escenarios, yo creo que Alan Parker hace un trabajo formidable. Sí, yo también lo creo. Y ahora que mencionas a Perón, hay una cosa que no quiero dejar pasar, que es la idea que es algo que solo podemos ver, o sea, que solo podemos reconocer viendo la película desde hoy, que es que Perón está interpretado por Jonathan Pryce, que a que otro argentino famoso interpretó Jonathan Pryce, al Papa Francisco. Que me parece... Su argentino de confianza, nota argentino. Me parece esas ironías de la vida de ser británico, empezar interpretando a Perón y acabar interpretando al Papa Francisco. No tenemos tiempo tampoco mucho para elogiar la partitura de Evita, que es absolutamente maravillosa, y que tiene uno de esos epílogos elegíacos que a ti y a mí nos gustan tanto, de Joy Weber como el de Jesucristo Superstar, que es otra de las cosas de la que hablamos mucho tú y yo. Seguimos con Alan Parker porque nuestro siguiente grado de separación viene precisamente por él. También
una película que tú y yo hablamos mucho últimamente, Sí, que es Expreso sí, de Medianoche. Sí, Por lo que sea. Ojalá algún día podamos hablar de por qué hablamos tanto del Expreso de Medianoche. Eso es, ahí lo dejamos. Sí, sí. Esto es un huevo de Pascua Sí. que se desvelará con el tiempo. El Expreso de Medianoche es la historia... recordábamos de Billy, de un niño pijo americano, un joven idiota que intenta pasar hachís en la frontera de años 70. Está basada en un hecho real. A la vuelta de Turquía, un país buenísimo para que te pillen con hachís en la frontera, que en realidad le pillan porque estamos en esta época de terrorismo también, de nuevo de terrorismo islámico, y que piensan que puede ser... había habido unos atentados y por eso extremaron las precauciones de seguridad. Piensan que lo que lleva son bombas, pueden ser explosivos, y en realidad son tablas de chocolate, no tabletas de chocolate, sino de chocolate del de la risa. Y le pillan y terminan en la cárcel turca en el año 70, que es una idea, un plan un sitio donde sin fisuras. ¿Quién no querría estar? Yo creo que El Expreso de Medianoche podemos decir sin temor a equivocarnos que es una feel bad movie. O sea, ahora que tanto se habla de feel es una feel bad movie. Me encanta que acuñes ese término. Porque si pensamos en Cadena Perpetua, que es digamos uno de los clásicos de tal, es una feel good de movie, fugas, de prisiones, ¿no? De prisiones y de cárceles, que sí que está orientada a hacerte sentir bien. Esta solamente te puede hacer sentir peor. O sea, cuando piensas que ya ha acabado, todavía va a haber un poco poquito más, ¿no? Sí, hasta el final, ¿no? O sea, hasta un minuto antes de que la película acabe estás pensando, Dios mío, ¿qué va a ocurrir? Total. Yo imagino a los padres de los años 70 obligando a sus hijos a ir a verla, ¿sabes? En plan advertencia. Sí, cautionary tale. Cautionary tale. No metas la pata, no seas imbécil, por favor. Yo fíjate, cuando pienso en El Expreso de Medianoche, incluso ahora antes de volver a verla, una cosa, un valor tremendo que le doy a la película y que es probablemente ajeno a sus cualidades cinematográficas, es cómo supo hablar de algo que en su momento causó una conmoción total. O sea, yo recuerdo mis padres, que no son especialmente cinéfilos ni amantes del cine, todo el mundo, toda esa generación tiene muy presente El Expreso de Medianoche. Fue súper popular. Sí, El Expreso de Medianoche fue una película inusitadamente popular, inusitadamente lo digo por el tema al que trata y por ser una feel bad movie. O sea, El Expreso de Medianoche marcó mucho más que... Si pensamos en películas carcelarias, Papillón era un poco antes, sí, muy poquito antes. Lo comprobé justo mientras veía la película, y Papillón era de poco antes. La fuga de Alcatraz es de poco después, creo. Sí. O sea, era un año, o sea, era una época donde había muchas películas sobre fugas de prisiones, pero la que realmente encogió el corazón a la gente fue El Expreso de Medianoche. Yo no sé por qué también la vinculo mucho con No sin mi hija. Sí. O sea, como dos películas que tienen lugar más allá de Occidente y que de repente despiertan algo en la gente que las ve que se queda para siempre. Sí, yo creo que son vivencias, está bien traído lo de No sin mi hija también, porque son vivencias que en un momento determinado sí te puedes relacionar. O sea, aunque sean muy extremas y tú digas, a mí no me van a pillar en esas, puedes entender que son personas convencionales en circunstancias extremas. En este caso, además, El Expreso de Medianoche, yo creo que hay ciertos elementos que son los que llaman la atención. Unos, evidentemente, son las torturas, pero las torturas que no cesan, porque las torturas no son solamente las violaciones, las palizas, sino son que cuando piensas realmente que hay un resquicio de esperanza, se vuelve a echar todo encima. O sea, cuando piensas que son 4 años es cadena perpetua, cuando piensas que son 7 días es que todo vuelve a empezar, ¿no? Es la crueldad dentro de la propia prisión, dentro de los propios presos. Y luego, que es también un poco el tema que, digamos, que articula nuestra conversación hoy, yo creo que también en ese momento hay un shock en entender y conciliar, incluso desde postulados conservadores, que en ese infierno tú necesitas cariño, necesitas contacto, y que da igual quién te lo proporcione. O sea, el personaje de Eric, que es el compañero con el que Billy intima, que es una persona que se acerca a él con intención de digamos, intimar hasta el final. Él no terminan por intimar del todo, pero sí que pero necesitan las caricias, se lavan el pelo, se abrazan, se dicen cosas bonitas. O sea, hay una necesidad de dulzura. Eso estaba en Oz, en la serie de televisión.
Sí. Tú necesitas Sí. el contacto humano Sí. y esa dulzura de dos hombres en una situación tan ruda yo creo que sorprendió Sí. mucho en el momento. Sí, y se ha convertido, como señalabas tú, en un tema recurrente. También me he acordado de una película española de hace ya casi 20 años que se llamaba Malas temporadas, Sí. que había una historia de... Uno era Javier Cámara, me acuerdo bien, y el otro actor no me acuerdo quién era, pero tenían también una especie de romance en la cárcel. Y cuando salían, uno iba a buscar al otro y el otro lo negaba todo en absoluto. Era como de esto ha tenido... O sea, la idea de cuando estás preso hay una intimidad y hay una cercanía pues, que se da, que igual no se da en otras circunstancias, pero que está bien hablar de ella. En Entre Rojas también pasaba, en El patio de mi cárcel. O sea, Sí, en casi es que todas las pelis. la intimidad en la cárcel, o sea, quiero decir, no, el sexo en la cárcel siempre viene por la misma vía y siempre viene por, me refiero a las cárceles masculinas. Sí. Parece como cuándo va a suceder la primera violación, Sí, ¿no? O sea, claro. aquí es verdad que en El expreso de medianoche hay una violación en off, porque la Sí. primera violación sucede muy pronto, Sí. pero no a la vez. O sea, Sí, está sí. como sugerida. Sí, sí. Y de hecho tiene importancia para el final y para lo que desencadena Sí. el final de la película, ¿no? El eco de lo que sucedió entonces. Pero claro, esa idea de que... Y luego tenemos muchísimas ficciones, tú has mencionado El hombre de Alcatraz, bueno, hemos dicho Cadena Perpetua, Papillón, todas estas, pero son señores, o sea, son señores que no hay una gran diferencia que estén dentro que estén fuera, Sí. que una vez asumen que no están en libertad, estén en sitios de mierda, tienen una cotidianidad que no va más allá de eso. Y sin embargo, la vivencia en El expreso de medianoche es tan atroz que ese contacto es imprescindible, porque si no la película sería insoportable. Sí. Y es súper bonito, la verdad es que está también muy bien rodado. A mí hay otra cosa que me gusta mucho del Expreso de Medianoche y que me parece la decisión más audaz de la película, y creo que es mi elemento favorito de la película, que es la banda sonora. Sí. Giorgio Moroder, Sí. Que es la primera, si no me equivoco, la primera banda sonora que ganó un Oscar hecha por sintetizadores. Fíjate. Y lo audaz que estás contando una historia en la cárcel, una historia en Turquía, una historia que a priori a cualquiera le pediría otro tipo de banda sonora. Sí, otro tipo de banda sonora, pues con cierta percusión, con ciertas cuerdas, con ciertas cosas, y que aquí se decidieran. Creo que era porque Giorgio Moroder trabajaba en una filial discográfica de la productora, o sea, de la empresa que producía la película, pero para mí es un grandísimo acierto, y volviendo a ver la película me seguía pareciendo moderna. Es que además es desconcertante, sí. Es que estás todo el rato en una incomodidad constante. Sí. Es como, es todo el rato... Esto no pertenece, o sea, es como está fuera de lugar y sin embargo está súper bien encajado. Sí. Te aporta pesadilla, está francamente bien. En cuanto a los compañeros, está ese personaje de John Hart, que también es tan dulce, es tan delicado, está tan destrozado que también te inspira muchísima ternura. Y está el de Randy Quaid, que siendo el machote, el tiarrón, el súper grande... al mismo tiempo también es un crío, o sea, es como, son todos muchachos metiendo la pata. Sí, te das cuenta de que toda la gente que ha ido a parar ahí es gente que simplemente ha sido una inconsciente. O sea, que por lo menos la cuadrilla de occidentales que te retrata una cuadrilla de personas inconscientes, no deliberadamente malas, o sea, que yo creo que por eso lo que decías tú antes de los padres llevaban a sus hijos de las orejas, yo creo que lo reflejaba muy bien el hecho de que no estamos contando la historia de delincuentes, estamos contando la historia de chavales cualquiera. Eso Y creo que eso contribuye mucho a que uno empatice con ciertos personajes de la película. Randy Quaid, que es nuestro siguiente grado de separación, que también tiene una carrera muy dispar, muy de fondo, continuada, pero de trabajo de fondo. Y uno de sus personajes quizá más recordados es el que tiene en la última película, en Texasville, que es el siguiente vínculo, que es por el que hemos decidido por Texasville, porque yo creo que la tenemos menos presente que la última película. Es una segunda parte de Texasville, la película de Bogdanovich,
que es la segunda parte de la última película. Es una película del año 89, creo. Sí, 90, 89, 89-90, y que es una secuela atípica, porque si bien se está homenajeando todo el rato, es esta idea de este pueblo en Texas que reflejó en los años 50 como un cuento de rito de paso, de donde un sitio en ninguna parte donde se cierra el último cine, que era una cosa muy simbólica. Sí. Vuelve sobre ello en unos años 80 que también suponen una decepción cuando venías ya de la decepción de los 70, con lo cual es una pesadumbre acumulada. Sí. Y es la historia de estos personajes, el protagonista que es Jeff Bridges, que ha mutado de chico bueno de instituto en follarín de mediana edad, que Sí. es básicamente, y luego la relación con su novia del instituto, que es Sybil Shepherd, y la parte familiar que representa el personaje de Annie Potts, que se incorpora para Texasville. Me ha encantado ver Texasville porque tenía un recuerdo de ella, o sea, verla de nuevo, tenía un recuerdo de ella también atrofiado. Me ha parecido muchísimo más serena y mucho más emocionante de lo que la recordaba. A mí me ha encantado ver Texasville. Me parece una película muy bella, o sea, me parece una película preciosa en detalles muy pequeños. Me parece una película muy emotiva sin pretender ser lacrimógena y sin pretender llevarte al melodrama. Me parece una película además muy moderna, retratando como supuestamente retrata un pueblo de Texas, que Texasville es como un nombre genérico ad hoc. O sea, se supone que está retratando un ambiente, pues eso, un pueblo pequeño, un ambiente conservador, de alguna manera opresivo. Me ha parecido muy moderna, muy modernos los personajes, Sí. muy moderna su forma de encarar la vida, los conflictos entre ellos. Me encanta que ponerse los cuernos es lo normal. Sí. O sea, es como la infidelidad es lo normal porque estamos tan aburridos que algo habrá que hacer. Sí. Sí, pero me gusta mucho desde dónde cuenta todo esto. Ahora que vemos ciertos estados de Estados Unidos o que pensamos en ciertas zonas rurales de Estados Unidos desde un prisma muy conservador. Texasville no voy a decir que son el culmen del progresismo porque no estaría contando la película que es, pero sí que es verdad que tiene varios personajes. Tiene un predicador al que claramente todos arrinconan y nadie quiere seguir su manera de ver la vida. O sea, también tiene una crítica incorporada a cierta vertiente religiosa fanática, pero el resto de personajes que viven en Texasville, cada uno con sus diferentes conflictos, es gente bastante abierta y bastante moderna. De hecho, el personaje de Randy Quaid, que es casi una parodia porque es como el capitalista que no consigue convencer tampoco a nadie, que todo le sale mal, ¿sabes? Es como es el capitalista patoso, ¿sabes? Que es una cosa, es una conclusión de los 80 muy simpática, si lo piensas. Es verdad que cuando él hace, él hace la última película de los 70 fingiendo que son los 50 con gente mucho mayor de lo que le corresponde, como suele ser de adolescentes, y luego cuando lo retoma no ha pasado tanto tiempo, pero lo simbólico sí, o sea, como que el arco de lo que hablamos de la decepción y esa idea de que parece súper bonito, súper poético, que el personaje de Timothy Bottoms, que como ya no hay cine y hace 30 años que no hay cine en el pueblo, ve películas proyectadas en el cielo, que es una cosa como que lleva incluso al clímax, que se está demenciando y que ve películas donde no las hay. Es una idea preciosa, muy, muy bonita. Y el personaje de Sybil Shepherd, que la primera secuencia en la que la vemos en Texasville está nadando en un lago, cuando recordamos la secuencia tan bonita de la piscina. De la piscina, con y tan perturbadora en su día, claro, ¿no? Que era como la última película, o sea, la película está llena de detalles y de un amor por el cine y por las historias como solo puede tener un gran cinéfilo como fue Peter Bogdanovich. Y al mismo tiempo hay nostalgia en la película, evidentemente, porque estamos hablando de personajes que llegaron casi a su clímax cuando eran adolescentes. Sobre todo el personaje de Jeff Bridges, que es muy curioso porque el Jeff Bridges de Texasville acaba de hacer un año antes Los fabulosos Baker Boys. O sea, es uno de los tíos más guapos. Es que uno está viendo la película y no hay plano donde esa persona esté fea. O sea, es hipnótico.
Y Sybil Shepherd viene de acabar de terminar Luz de Luna y aunque en la película insisten en, pues ha engordado. Bueno, por favor. ¿Qué queréis que os diga? Ya quisiera yo haber tenido en algún momento de mi vida Las el piernas. cuerpo, la cara, la mirada, la voz, todo lo que tiene Sybil Shepherd. Que por me lo otra pongan a mí. parte es siempre la mejor opción de casting y nunca la mejor Sí. actriz, porque es verdad que es una tía que es mucho más estrella y presencia, que tiene, digamos, una elemento interpretativo, dramático, poso, tiene una profundidad relativa. O sea, Pues fíjate, a mí en esta película ha habido varias secuencias donde realmente me ha dejado las carnes abiertas. Hay un momento tirando Bueno, es hacia que el tiene final donde tiene su vivencia. una vulnerabilidad. Que además, acostumbrados a ver la clase de personajes que ella hacía, pues tendía a hacer personajes más fuertes, como otro tipo de mujer. Y aquí, cuando entras en el conflicto del personaje y llegas a la parte más vulnerable de ella, la manera que ella tiene de interpretar y de desarmarse, igual que se desarma el personaje, a mí me alucina. Y es curioso porque partimos de dos estereotipos, como es el capitán del equipo de fútbol y la chica más guapa, y de hecho aquí se juega, celebramos el aniversario del pueblo, los 100 años del Son Adán y pueblo, y Eva. entonces somos Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Y al mismo tiempo, en el momento en el que vas indagando en cada uno de ellos, vas descubriendo personajes, vas descubriendo matices, vas descubriendo cosas. La relación entre ellos tampoco es una relación ni mucho menos obvia. O sea, me parece y el una personaje película... de Annie Potts, tío, que era, o sea, que realmente, Buenísimo. claro, Annie Potts, yo cuando pienso en Annie Potts pienso en la secretaria de los cazafantasmas, Claro, no pienso en la claro, recepcionista, sí, ¿no? sí. Y es una actrizón, es una mujer Sí. guapísima, que está, hay un momento en la peli que me encanta que le dice, mira, de verdad, atiéndeles, porque es que no puedo ni beber. Sí. O sea, estabas aquí con una silla de playa Sí, al lado Sí, de la piscina portable. Y cuenta muy bien también la cosa de las familias completamente desestructuradas, de tenemos dos gemelos que es que se van a matar un día, mi hija acaba de tener un hijo, mi hijo no sabe si ha dejado embarazada a la mujer, o sea, que realmente hay un jaleo ahí y hay un totum revolutum ¿Y cómo que es? funciona Es que muy me bien. encanta esta comparación que tú has hecho ahora de la idea de Texasville con lo que es la América Profunda ahora y Claro, la idea que tenemos ahora claro. mismo de la América Profunda. Sí, ¿Cuán distinto es sí. en estos días Claro. que tenemos la proyección de lo que son esas familias y esas realidades que en Texasville son... pues eso, son libertinos. Es que yo no diría que son liberales, son libertinos. Sí, es que al hijo lo va a buscar sacándolo de la comisaría porque le han pillado con droga. Es como, no lo vuelvas a hacer. O sea, que Hay una ligereza, ¿no? Sí, que hay una manera muy diferente de ver las cosas, al menos a la concepción que nosotros tenemos hoy de lo que es la América Profunda, que habrá que ver. Igual esas realidades que contaban en Texasville siguen existiendo hoy, pero a mí el mayor impacto ha sido eso. Sí. La diferencia entre lo que yo proyecto para esas realidades y lo que esta película me enseña. Sí. También tenemos que su director en ese momento empieza a levantar cabeza después de un periodo muy oscuro, Sí. después de la muerte de Dorothy Sí. Stratton, y que va a tener una continuación en distintas películas. Yo creo que esa idea de volver sobre el pasado también tiene mucho que ver con el movimiento vital de Peter Bogdanovich en su momento. Otra peli que es la siguiente a la que vamos, porque además si lo piensas, esa idea, ese momento tan triste del que tú hablabas de Sybil Shepherd hay un momento en el que dice, aquí los niños no mueren. Sí. ¿Sabes? Que es como una cosa Sí, muy... Y cada vez que veo a tus hijos, estoy viendo a mi hijo vivo. Teniendo en cuenta que Peter Bogdanovich se casó con la hermana de su mujer muerta, también tiene una interpretación... No, y a mí me parece una película muy adulta, muy madura, la forma de afrontar los conflictos no los rehuye, tardas en llegar a ellos porque es parte del encanto de la película, que no se te muestran de primeras, pero me parece una película muy, muy adulta y muy emotiva, sin ser, ya digo, lacrimógena, sino una manera de tratar ciertos conflictos, el paso del tiempo, la edad, el duelo, lo que tú proyectabas para ti y en qué te has convertido.
todos esos temas que son temas esenciales los trata de una manera muy madura. Decía que otra película que también está en esa estela Sí. de las películas luminosas de Bogdanovich, ya de Sí. pasado un tiempo desde la muerte de Dorothy Stratton, y Louise Stratton, la hermana, tiene un papelito pequeño en Qué ruina de función, también conocida como Por delante y por detrás, Sí. que era como se llamaba la obra de teatro de Frame, y que es Noises Off en inglés, que es una peli que para mí es una peli de infancia que vi muchísimo de pequeña, porque tiene esta parte de vodevil, de puertas que se abren, puertas que se cierran. Sí, es una comedia de puertas. Es así, es una comedia de errores, además, Sí. que es esta historia de una compañía que ensaya una obra, y las vidas de los actores y del director y del ayudante de dirección, bueno, es un poco chica para todo realmente, el personaje de Julie Haggerty. Sé que mitazo, nada más que mitazos en esta película. Bueno, Julie Haggerty, Carol Burnett, John Ritter, por Christopher Reeve, o sea, el reparto de esta película, Denholm Elliott, del que hablaremos luego también, pero es un repartazo. Total, Michael Caine es el director, y las vidas personales se cruzan por delante y por detrás del escenario. Esto recordamos que es una obra de teatro en origen, que está muy bien aprovechada y que es uno de estos encargos baratos que realmente lo único que te cuestan son las estrellas, porque el resto está todo puesto, ¿no? Está amortizado. Está amortizado. A nosotros nos gusta mucho hacer chufla de las particularidades de los actores, es una cosa que aquí hemos hablado en más de una ocasión, pero en este caso, claro, son, como decía, personajes que son muy divertidos en el propio texto, pero claro, los actores que los encarnan también tienen unas ciertas particularidades, como son o estrellas que han tenido vidas larguísimas, tipo Michael Caine, Carol Burnett, o luego pensaba que son gente con carreras muy breves y muy específicas, como Julie Haggerty, de la que conocemos por Aterriza como puedas, y poco más, o Nicolette Sheridan, que desde aquí hasta Mujeres desesperadas, yo creo que está perdida en la serie B en las películas Lifetime. Se quedó entre bambalinas del teatro. Y luego mitazos como John Ritter o como Christopher Reeve, que tienen también una vida breve. Es lamentable que son gente que perdemos muy pronto, ¿no? Sí. Y que tienen una comedia física alucinante. Es alucinante. Yo me acordaba todo el rato de que hace años en una sala de guión alguien me dijo, no, es que la comedia física ya no funciona. No. Eso es algo que ya no se puede jugar, digamos, el slapstick. Y viendo otra vez Qué ruina de función, aparte de que me lo he pasado en grande, hacía muchos años que no la veía y la he disfrutado más que la última vez que la vi, porque yo creo que la última vez que la vi todavía no trabajaba en esto y no conocía las particularidades de un rodaje. Y ahora viéndola, la he disfrutado tanto, me parece tan... esto es una frase un poco lugar común, pero creo que es una carta de amor al oficio. O sea, realmente creo que es una película tan luminosa, tan bonita, tan final feliz, tan hay que ver, madre mía, lo que hemos pasado y todo sale. Y se va a ir todo a la mierda y estamos convencidos de que esto no va a salir hasta que ¡pum!, de repente sale. Entonces creo que explica muy bien lo que es el oficio, pues, del teatro, de la tele, del cine, del espectáculo en general. Todos esos sufrimientos, todos esos conflictos que se generan, todas esas mínimas tonterías que acaban convertidas en una gran cosa. Todo eso me parece que lo refleja genial. Apoyándose evidentemente en un elenco que cualquiera quisiera para sí, vamos, es un elenco extraordinario, pero tiene la película, igual que tiene la función, muchísimos retos desde la dirección y desde la puesta en escena. O sea, todo el segundo acto de la obra, de la trasera, es increíble. Solo de coreografiar, o sea, ¿cómo coreografías toda la parte de la trasera? Es un trabajo súper arduo, es muy difícil llevar eso a cabo, y eso solo te lo sustenta un reparto que tenga mucho callo y que sepa muy bien llevar esto a cabo, y un director que en el fondo aquí pues está hablando también del amor por el teatro, porque en el fondo Peter Bogdanovich primero fue actor con 15 años y a los 20 nunca dejó de serlo realmente. Nunca hasta The Good Fight o The Good Wife y Los Sopranos, Y él, después de empezar como actor a los 15 años, lo siguiente que hizo fue ser director de teatro con 20. Entonces,
A mí me parece, ahora que hablábamos también de la comparativa entre Texasville, hablando del paso del tiempo de una manera triste, digámoslo así, o melancólica, que Ruina de Función es casi lo contrario, ¿no? Una manera de hablar de lo que a ti te ha proporcionado alegría en la vida y te ha dado ganas de vivir, aparte de muchísimos quebraderos de cabeza, desde un sitio muy luminoso. Además, desde Los espacios abiertos de Texasville, que es una película muy oxigenada a esta opresión de las tablas, pensaba en lo de la comedia física, lo bueno que era John Ritter, lo bueno que era Christopher Reeve, que era gente que venía también de hacer, que era capaz de hacer clown, que era capaz de hacer... Y volviendo brevemente a Texasville, lo bueno que era, que es Jeff Bridges haciendo comedia física, que claro... se ha convertido casi desde un mito para nuevas generaciones a un meme con el personaje del dude del Gran Lebowski, pero es que aquí está todo el rato cayéndose, todo el rato haciéndote ver que es mayor a partir de lo que le duele el cuerpo y le duele el cuerpo. O sea, está buenísimo, pero es increíble lo bien que te hace. Sí, porque además es todo en matiz, todo en la pesadumbre de los hombros, es maravilloso. Hay una de las partes favoritas de que Ruina de Función es cuando vuelven a pasar una y otra vez por cosas que les exasperan, ¿no? En plan como ya ha vuelto a parar el del método para contarnos cuál es la motivación de su personaje, ya se le ha vuelto a caer la lentilla y ya ha vuelto a desaparecer Sheldon como que está borracho en alguna esquina, que es el personaje de Delon Elliott, que es nuestro vínculo final para llegar a Maurice, que hace este actor, que es el actor de fondo que le han dado una oportunidad porque está alcoholizado, perdido, y hay que darle trabajo. ¿Cuántas veces se le caen los pantalones a Delon Elliott en esta película? Unas cuantas parecidas a las que se le caen también a Christopher Reeve, que también está por los tobillos. Delon Elliott está en Maurice, que es esta historia de amor. Esta historia de amor. Esta historia de deseo seminal. Sí, en todos los sentidos. ¿Sí? No, quería decir esta historia de James Ivory, que es un poco el oculto sendero de esto de su autor, ¿no? De Foster. Porque es esa historia que él no quiso publicar en vida. No se publicó hasta después de muerto porque le tocaba demasiado de cerca. Era un poco demasiado su historia. Sí. Y, la amigarayo. Eso es, la amigarayo. De ahí la idea de la analogía con el libro de Elena Fortune. Es la historia de Maurice Hall en la ficción, que pero también es la historia de Clive Durham y es la historia de Alec Scatter, que son tres hombres que viven en esa Inglaterra eduardiana, primero en un entorno de colleges de Cambridge y luego en las diferentes casas, mansiones, podríamos decir, de cada uno de ellos, representando diferentes estamentos sociales y una historia de amor a tres y cómo se desarrolla a lo largo de los años. La claudicación, cuando enamorarse de una persona del mismo sexo no solamente era un pecado, sino que era un delito. Era un delito castigado con trabajos forzados. Que le digan a Oscar Wilde, ¿no? De hecho, hay un personaje que lo menciona, que lo menciona y hay un personaje que representa de alguna manera lo que significaba Oscar Wilde en ese momento. Es un compañero de ellos de la universidad a la que condenan a... digamos que le levantan la mano porque es un prohombre, es una persona como de buena familia y tal, es un vizconde o es un aristócrata. Y dice, bueno, como por ser vos, quien soy, no le vamos a mandar flagelarle, que es duro, ¿eh? O sea, estamos hablando del siglo XX. Estamos a primeros del siglo XX, es justo Primera Guerra Mundial. De hecho, se menciona en varios momentos. Yo, a ver, en cualquier caso, la película cuenta una historia muy dura, pero qué gusto es siempre ver una película de James Ivory. Y qué gusto da Maurice en particular, que es una película que da... Es que no sé cuántas veces he visto esta peli, cada vez que la veo es que esas sombras son muy satisfactorias, es una película muy satisfactoria. A mí me da un poco de rabia cuando se califica este tipo de películas como cine de tacitas y demás, porque creo que se les hace menos, primero porque la historia de Maurice es una historia muy compleja, es una historia narrativamente muy interesante, cuenta una serie de conflictos que merece la pena ser contados, y luego porque Maurice, como todas las películas de James Ivory, está dirigida con un gusto por el detalle, por la luz, por la dirección de arte, por todos los elementos. A mí hay planos de Maurice que es que viéndola el otro día los paraba, porque decía, es que
tengo que ver este plano. Hay un plano de la mujer de Clive, spoiler, Clive se casa. Hay un plano de la mujer de Clive que está terminando de arreglarse en su dormitorio y se refleja en tres en el espejo espejos. y él se ve en el espejo. Que digo, qué preciosidad de puesta en escena y qué gusto por el detalle bien hecho, el vestuario, la dirección artística, todo está en su sitio y todo está bien. Es de una belleza abrumadora. Corrígeme si me equivoco, pero parafraseando a Susan Sarandon en El celuloide oculto, independientemente de la opción sexual de alguno, de cualquiera, Hugh Grant sentado en el suelo buscando el tercer movimiento de la patética, sí, claro. O sea, claro, se enamora a cualquiera a primera vista. O sea, lo que le pasa al pobre de Maurice, te entiendo tanto, amiga. O sea, es como, ¿cómo no? Sí, pero fíjate, a mí hay una cosa que me gusta mucho precisamente de Maurice, que es, primero, la idea de que Maurice tiene un final feliz. Sí. Y eso era súper importante para James Ivory. Que eso era muy importante para James Ivory y también muy importante para las películas de la época. Es un poco lo mismo que pasaba con Carol, la novela de Patricia Highsmith, que fue como la primera novela en la que a dos mujeres se les daba, que mantenían una relación sentimental, se les daba un final feliz. El hecho de que Maurice tenga un final feliz es muy importante. Y el hecho de que a lo largo de la película que hemos estado viendo a dos señoritos, porque hemos visto a dos señoritos. El hecho de que el final feliz de Maurice provenga de que para romper ciertas convicciones vinculadas o ciertos prejuicios vinculados con la orientación sexual tengas que romper también ciertos prejuicios de clase, lo hace todavía mucho más bonito. A mí hay una cosa que me encanta de la película, a nosotras que abominamos del adanismo y, y despreciamos el encontrárnoslo todo el rato, el pensar que todo se tiene que explicar desde el presente y sobre todo que necesitamos justificar a los protagonistas todo el rato como buenas personas cuando es mucho más interesante ver las aristas y ver por qué o ver el viaje o cómo van completándolo. A mí me encanta de Maurice que Maurice, el protagonista, es súper clasista y no termina de no serlo al final. Es clasista y como buen hijo de su época todos son muy misóginos además. Bueno, de la misoginia, o sea, por partes. El tema del clasismo... en Maurice, además, que hay un momento determinado que el personaje de Clive se mete en política y la mujer dice, los pobres van a estar súper contentos porque nadie los defiende como mi marido. Que en ese momento de la película y de la narración ni siquiera vas con él porque es quien ha abandonado, o sea, quien no acepta su propia realidad. Y esa es la persona, digamos, que va a enfocar su vida a lo que podríamos decir son las... digamos, el buen proyecto. Y Maurice, que es el protagonista y es con quien vas y con quien estás haciendo el viaje, dice, bueno, si se mete en eso ya verás tú, porque quien va con pobres termina ensuciado. Es súper despreciativo e independientemente de su relación con Alec al final, ni siquiera, o sea, él se compra una compañía hasta cierto punto, o sea, él no claudica por él, es al revés, o sea, le pide a la persona que está en una situación de debilidad que lo deje todo por él, o sea, es como, me parece muy coherente con el personaje que está dibujando. A mí me gusta muchísimo el personaje de Maurice porque creo que es un personaje muy atípico en el sentido de que cuando tiene, digamos, su affair casto con Clive y Clive es el que rompe la baraja, Maurice podría ser un personaje que hace exactamente lo mismo que hace Clive y con más razón, en el sentido de voy a curarme mi despecho pues casándome con la primera prima que me pongan por delante. Que hay un momento un poco retorno a Brideshead también, que es como tu hermana es igual que tú. Sí. Aquí veo total, tema, ¿no? Total. Y no, Maurice, o sea, yo creo que es una película que en el fondo habla de ser fiel a uno mismo. Y Maurice acaba encontrando su recompensa final, renunciando a todo, pero siendo fiel a lo que él es. Porque Maurice pues renuncia a sus prejuicios, que es una cosa buena, pero al final tiene que renunciar también, pues, de alguna manera a su posición, renuncia a su trabajo, renuncia a todo. No sabemos qué clase de futuro les va a esperar a Maurice y a Alec, pero sabemos que les va a esperar un futuro juntos. Sí, y a mí me parece precioso. Con el tema de la misoginia es que es graciosísimo, porque hay un momento, claro, ellos hablan... Todo es código gay en ese college de Cambridge en el que están leyendo a los griegos. Es tan snob todo. Hay un momento en el que alguien dice, ¿estás leyendo a Sófocles?
enfócate en los personajes, no lo veas tanto por el autor, es como, por favor, ¿quién dice esto? Y luego como están todo el rato, dice, sáltese la parte del vicio, le dice el Dean, ¿no? El decano dice, sáltese la parte del vicio indescriptible de los griegos y vayamos a la parte de la filosofía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las mujeres es... dice, con el tema físico, por ejemplo, dice, las mujeres ni se lo imaginan, lo que es la proximidad emocional que nosotros tenemos. Las mujeres son... Es que es de broma, ¿eh? Sí. O sea, es como, es como un desprecio constante. Y además que Foster, que era un tipo que era del círculo de Bloomsbury, dices, bueno, ahí están Virginia Woolf y Vita Saxby, o sea, quiero decir, no sé, sí, pero también pasaban cosas. Total, imagínate. Es como... Es un desprecio y es un desconocimiento. O sea, es como, ¿nos sirven? Bien. ¿Nos sirven como coartada? Bien. O sea, nos preparan tal... Y cuando se pasan, que hay un momento en el que son en exceso crueles, no reaccionan hasta mucho después. O sea, no las ven como seres humanos hasta mucho después. La discusión que tiene Maurice con su hermana cuando cree que Clive y ella están intimando, que poco más y no sé qué más le puede decir, que la deja hecha un polvo. Hay una parte que está genial, que es de Ivory, yo creo, obviamente, que es cuando están en la breve aparición de Helena Bonham Carter durante el partido de cricket, que están hablando de que les parece que es muy guapo Alec Scattergood, ¿no? Y tú ves eso como verías ahora a unas adolescentes con una boy band, ¿sabes? Es como que equivocadas están las pobres, ¿sabes? Están ahí fijándose de los chicos. Y luego hay una parte preciosa que es el tema de la proximidad física que hablábamos antes, pero cómo está tratado, cómo va esa relación platónica, de nuevo, como hablábamos de lo de El expreso de medianoche, la necesidad del olor, del tocarse, cuerpo, del tacto, hasta cierto punto, porque hay un momento en el que Clive sobre todo rechaza el ir hasta el final, ¿no? Sí, pero hay esa secuencia tan bonita de ellos en el campo, ¿no? Tumbados, donde tiene Hugh Grant la camisa desabrochada y él está dando besos en el pecho, y esto... Muy bonito, muy casto. Yo pensaba, esta gente se tiene que ir con un calentón a su casa que flipas. Pero al mismo tiempo muy evocador y muy bucólico. Es una película preciosa, es que no hay otra manera de definirla. O sea, es una película cuya belleza respira por todos sitios, en las caras de sus actores, en sus paisajes, en sus decorados, en su vestuario, en su música, en todo. James Ivory. James Ivory, y que por terminar en un detalle que uno lo une a otra de nuestras películas favoritas de James Ivory, que es Lo que queda del día. ¿Cómo le gusta a James Ivory poner a un señor torpe británico enseñándole a un jovenzuelo o a un niño, contándole lo de las abejitas y las flores? Que todo. En este caso es como arranca Maurice de manera muy torpe, que determina también cómo se va a relacionar, luego recupera ese personaje de Simon Callow, que era lo que hacía Anthony Hopkins con Hugh Grant precisamente en Lo que queda del día. El otro le decía, a ver, que parece casi un chiste interno de James Ivory tengo casi 30 palos, que me vas a contar. Están a punto de matarme en la guerra. ¿Qué me Pero estás es muy contando? curioso ese arranque de Maurice, porque además Maurice es una película que empieza y empieza. O sea, que no se anda con tonterías, que ya desde el principio estás viendo cuál es el tema de la película y por dónde va a ir. O sea que... Pues a riesgo de tirarnos hablando de James Ivory, Lo que queda del día. Sí, efectivamente. muy, muy bien traído. Vente otro día y cuando tú quieras. Una habitación con vistas. Una habitación con vistas. Vamos a apuntarlo. Gracias, Paloma. Muy bien. Gracias a ti, Isabel. Esperamos que te haya gustado este episodio de 6 grados. Ahora te recomendamos adentrarte en las historias de mujeres que merecen ser contadas, escuchando en Podimo el podcast El Olimpo de las Diosas y viendo en Filmin Emilia Pérez, la película más galardonada de los últimos Globos de Oro.